Hola gente, hoy seguimos analizando el tercer episodio de la serie Hunters. Si no vieron el segundo video, acá les dejo. El título de este episodio es While Visions of Safta Danced in His Head. El título hace referencia a todos los flashbacks. Este tipo puede ser producto del estrés postraumático de los acontecimientos vitales traumáticos vividos con anterioridad de Jonah, que aparece en su conciencia con gran viveza y muchos detalles, casi con una cualidad fotográfica, y por la situación ambiental en la que se encuentra actualmente, ya que él sabe que fue un nazi el que mató a su abuela y ahora se encuentra en un ambiente que constantemente le recuerda a eso que Jonah tiene después de haber leído las cartas que la abuela escribió relatando fragmentos del pasado a modo de diario. No solo son escenas del pasado, sino que se imagina a su abuela en el presente, pero como aquella joven que estaba en el campo de concentración, siendo esto una manera en que él mismo se recuerda que tiene que luchar por la causa que empezó su abuela. Desde el capítulo 2, Jonah experimenta el llamado zumbido, que es una manifestación del estado de shock en el que aún se encuentra, ya que aún no pudo superar la muerte de su abuela y además se entera de que ella no era la débil viejecita que se imaginaba. También se encuentra afectado porque nunca se imaginó que su pueblo había sufrido tanto. Es evidente que entre Meyer y Ruth pasaron muchas cosas por ciertas referencias que se hacen a lo largo del capítulo, pero todo sigue siendo un misterio. Algo destacable es la conducta de Travis, quien tiene tan profundamente arraigado sus principios y creencias que no le importa llegar a los extremos y ser fanático. Se puede ver también que él busca la aprobación constante de la coronel, aun cuando no cuenta con la simpatía de sus compañeros por ser estadounidense. Por otro lado, los Markowitz descubren un código en las emisiones del flautista, sugiriendo que los trágicos acontecimientos en el pasado de Estados Unidos, incluyendo el escándalo Watergate, y el asesinato de Robert F. Kennedy eran parte de un complot nazi. Los mensajes sugieren que el próximo gran evento dirigido por los nazis tendrá lugar el 13 de julio de 1977 en Nueva York. Más adelante aparece el abogado de Ruth cumpliendo su última voluntad, dándole un cheque por $600 que forman parte de la reparación histórica que Alemania hizo al pueblo judío. Acá se puede ver la injusticia que hubo en su época, porque fue como si Alemania quisiera calmar su conciencia, ya que dieron a las víctimas migajas, mientras que a los criminales les hicieron festines. Y al final del capítulo termina cuando Travis asesina a Bullard en la tienda de cómics. Ahora hablemos un poco de historia. El 21 de junio de 2013 se inauguró en Lautertal Reichenbach un monumento en honor a Max Liebster, quien pasó más de 5 años en distintos campos de concentración nazis. Liebster era judío de nacimiento y se convirtió en víctima del régimen de Hitler. En 1939 fue arrestado por la Gestapo y estuvo en 5 campos de concentración: Sachsenhausen, Neuengamme, Auschwitz, Buna y Buchenwald. 8 de sus familiares estuvieron en los campos de concentración. Entre ellos estuvo su padre, cuyo cadáver tuvo que arrojar él mismo en el cementerio de Sachsenhausen. En el campo de Auschwitz conoció a los Testigos de Jehová y en 1945, año en que quedó libre, se bautizó. Auschwitz fue un campo de concentración y trabajo ubicado en Polonia. Buchenwald fue un campo de trabajo ubicado en Alemania. Neuengamme fue un campo de trabajo ubicado en Alemania. Sachsenhausen fue un campo de trabajo ubicado en Alemania. Y Buna fue un campo de exterminio que pertenecía a Auschwitz, ubicado en Polonia.
Es difícil describir el sentido de aversión y odio que embarca mi corazón al leer los relatos de degradación humana y crueldad abominable. Esto no hay que callar. El silencio solo serviría para fomentar la indiferencia moral del mundo. Espero que haya servido de reflexión este episodio. Si les gustó, suscríbanse y compartan.